¿Alguna vez has sentido que tu vida va sin rumbo? Que no importa cuánto lo intentes, siempre estás un paso por detrás de los demás. Que otras personas tuvieron oportunidades y tú solo tuviste problemas. La mayoría piensa que para salir adelante necesitas apoyo, estabilidad, una familia que te empuje. Pero hay personas que empiezan sin nada y aún así llegan más lejos que nadie. Esta es la historia de Lucía, una niña que fue abandonada y que durante años creyó que no valía nada. Lucía tenía 6 años cuando su vida cambió para siempre. Vivía en un pequeño apartamento en un barrio humilde. Las paredes estaban desgastadas. La luz entraba con dificultad por las ventanas. Y el silencio dentro de la casa muchas veces era más incómodo que cualquier ruido. Su madre no era como las demás. Había días en los que apenas hablaba, otros en los que gritaba sin motivo, y otros en los que simplemente desaparecía durante horas. Lucía aprendió muy pronto a no hacer preguntas, a no molestar, a quedarse en silencio. Algunas noches cenaban juntas, otras noches no había cena. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la sensación constante de que algo no iba bien. Y esa sensación tenía razón. Una noche, su madre llegó muy tarde. Lucía seguía despierta. Se acercó y le preguntó algo muy simple. «Mamá, ¿mañana vamos a estar juntas?» Su madre la miró en silencio. Luego la abrazó fuerte, demasiado fuerte, como si se estuviera despidiendo. A la mañana siguiente, Lucía se despertó y la casa estaba en silencio. No había ruido en la cocina, no había nadie. Caminó hasta el salón, luego a la cocina y allí vio un papel. Lo abrió. «Lo siento, cuídate». Nada más. Lucía esperó durante horas, primero sentada, luego mirando la puerta, después llorando, hasta que entendió algo que ningún niño debería entender. Su madre no iba a volver. Esa noche la encontraron unos vecinos, y desde ese momento, su vida se convirtió en un constante cambio. Pasó por casas de familiares que apenas podían cuidarla. Cambió de colegio varias veces. Cada vez que empezaba a adaptarse, tenía que irse. Nunca tenía un lugar fijo, nunca tenía estabilidad. Nunca sentía que pertenecía a ningún sitio. En el colegio tampoco era fácil. Los niños preguntaban, «¿Dónde está tu madre?» Lucía no respondía. Un día, en el recreo, un niño dijo algo que se le quedó grabado durante años. «Sí se fue. Será porque no te quería». Las risas de los demás hicieron el resto. Ese día, Lucía empezó a creerlo. Empezó a pensar que quizá el problema era ella, que no era suficiente, que no valía. Se volvió más callada, más distante, más invisible. Pero un día ocurrió algo pequeño, que lo cambió todo. En la biblioteca del colegio encontró un cuaderno viejo. Tenía páginas en blanco. Se lo llevó a casa. Esa noche empezó a escribir. Al principio no sabía qué poner, así que escribió lo que sentía: el abandono, la soledad, el miedo, página tras página. Por primera vez sentía que alguien la escuchaba, aunque ese alguien fuera solo el papel. Ese cuaderno se convirtió en su refugio. Cuando estaba mal, escribía. Cuando se sentía sola, escribía. Cuando pensaba que su vida no tenía sentido, escribía. Con el tiempo empezó a escribir historias. Historias de personas que superaban cosas imposibles. Personas que empezaban desde cero y lograban cambiar su vida. Sin darse cuenta, estaba escribiendo la vida que quería tener. A los 17 años tomó una decisión. Quería que el mundo leyera sus historias. No tenía contactos, no tenía dinero, no tenía experiencia, pero lo intentó. Envió su manuscrito a varias editoriales. La primera respuesta fue un rechazo, luego otro y otro. Cada carta decía lo mismo: «No estamos interesados». Durante meses recibió rechazo tras rechazo. Hubo momentos en los que quiso rendirse, momentos en los que recordó aquella frase: «Seguro que no te quería».
Pero una noche abrió su primer cuaderno, el que empezó años atrás. Leyó sus propias palabras y recordó algo importante, que había sobrevivido a cosas mucho peores que un no. Así que decidió seguir. Meses después, una pequeña editorial aceptó publicar su libro. No era gran cosa, pocas copias, sin promoción, sin expectativas, pero para Lucía era suficiente. El libro salió y al principio no pasó nada, pero poco a poco algo empezó a cambiar. Las personas que lo leían se sentían identificadas, gente que había sufrido abandono, gente que se sentía sola. El libro empezó a compartirse, de persona en persona, de historia en historia, hasta que, sin que nadie lo esperara, empezó a crecer. Años después, Lucía estaba en un escenario, frente a cientos de personas, personas que habían venido a escucharla. En mitad de la charla, alguien le preguntó, «Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías tu pasado?». Lucía se quedó en silencio unos segundos. Luego respondió, «Durante años pensé que mi vida se rompió el día que mi madre se fue». Pausa. Pensé que ese día lo arruinó todo. Miró al público, pero con el tiempo entendí algo. Ese día no fue el final de mi historia. Fue el principio de mi fuerza. La sala quedó en silencio. Y luego aplausos, porque la gente entendió algo importante, que no necesitas empezar bien para terminar bien, que no necesitas tenerlo todo para construir algo grande, y que a veces las personas que parecen más rotas son las que terminan siendo más fuertes. Lucía pasó de ser una niña sola en una casa vacía a alguien capaz de cambiar la vida de otros. Y todo empezó con una decisión, no rendirse. Pero aquí es donde la mayoría de las historias terminan y donde la de Lucía realmente empieza. Porque no rendirse no significa que todo mejore de repente. Significa que decides seguir, incluso cuando nada parece cambiar. Durante un tiempo, en la vida de Lucía no pasó nada extraordinario. Seguía teniendo dudas, seguía sintiéndose insegura muchas noches, seguía recordando todo lo que había vivido. Pero había algo que ya no era igual. Ya no se veía a sí misma como una víctima. Se veía como alguien que podía construir algo. Y poco a poco empezó a hacerlo. Sus historias empezaron a llegar a más personas. Personas que, como ella, se habían sentido solas. Personas que pensaban que no valían nada. Y entonces ocurrió algo que Lucía nunca había sentido antes. La gente empezó a darle las gracias. Gracias por hacerles sentir comprendidos. Gracias por poner en palabras lo que ellos no sabían explicar. Y un día, años después, Lucía estaba en un escenario. No porque su vida hubiera sido perfecta, sino precisamente por todo lo contrario. Porque había sobrevivido a lo que muchos no habrían podido. Y en medio de ese escenario, entendió algo que lo cambió todo. Entendió que su historia no era una historia de abandono. Era una historia de transformación. Que todo ese dolor no la había destruido, la había construido. Y quizá lo más importante de todo es esto. Lucía nunca volvió a ver a su madre. Nunca hubo una explicación. Nunca hubo un cierre perfecto, pero dejó de necesitarlo, porque entendió que no necesitas respuestas para avanzar. No necesitas que todo tenga sentido para seguir adelante. Solo necesitas una decisión, la misma que ella tomó hace años, no rendirse. Y si esta historia te ha hecho pensar, si en algún momento te has sentido identificado, suscríbete. Porque en este canal encontrarás más historias como esta, o historias que pueden cambiar tu forma de ver la vida. Y si hay algo que puedes quedarte de todo esto, es esto. Tu vida no está definida por lo que te pasó. Está definida por lo que decides hacer con ello. Porque incluso desde el abandono, incluso desde el dolor, incluso desde la nada, se puede construir algo increíble. Y todo empieza el día que decides no rendirte. Hasta pronto.